A 10.000 metros bajo la superficie, donde la luz del sol es apenas un recuerdo olvidado, habitan criaturas que desafían nuestra comprensión sobre la vida en condiciones extremas. Las fosas oceánicas que bordean el archipiélago japonés no son simples abismos vacíos, funcionan como cámaras de descompresión biológica donde la presión aplastante, capaz de convertir el acero en papel arrugado, ha forzado a los animales a desarrollar estructuras corporales imposibles. En estas profundidades, el calamar gigante, conocido técnicamente como Architeuthis dux, no solo sobrevive, sino que patrulla como un depredador cuyo sistema nervioso central compite en complejidad con el de algunos vertebrados terrestres. Es una realidad que contradice la idea de un océano estático. Es un ecosistema frenético donde la oscuridad absoluta es la ventaja evolutiva definitiva. Quienes observan las cámaras de expediciones científicas en esta región suelen quedar marcados por la visión de una silueta que desafía las dimensiones normales. Se han registrado ejemplares cuyos tentáculos alcanzan longitudes que superan los 10 metros, convirtiéndolos en los invertebrados más grandes conocidos por la ciencia. No son monstruos sacados de un mito marino, sino el resultado de procesos evolutivos de gigantismo abisal, una respuesta directa a la necesidad de optimizar la eficiencia metabólica en un medio donde el alimento es escaso y los encuentros con presas son poco frecuentes. La maestría con la que estos animales gestionan la energía nos revela que la vida, cuando se ve acorralada por las presiones físicas más grandes del planeta, termina desplegando sus diseños más audaces. Quienes siguen estas investigaciones saben que este nivel de detalle solo se alcanza con años de observación, y esa es la razón por la que suscribirse al canal se vuelve indispensable para no perder el rastro de los hallazgos que los equipos de biólogos marinos revelan cada mes tras sus inmersiones en las fosas del Japón. El mar de Japón y su conexión directa con las fosas submarinas del Pacífico actúan como una zona de colisión entre placas tectónicas que ha moldeado no solo el relieve, sino la fauna que allí se refugia. Mientras la superficie es testigo de un tránsito humano incesante, las capas profundas mantienen un régimen de silencio donde el sonido viaja a distancias kilométricas sin interrupciones. Este entorno sonoro ha permitido que especies de grandes predadores desarrollen una comunicación acústica compleja, una herramienta de supervivencia que hoy, por primera vez, estamos empezando a descodificar gracias al uso de hidrófonos de alta sensibilidad instalados en zonas críticas. No estamos hablando de un océano muerto. Hablamos de un espacio vivo que se comunica en frecuencias que nuestros oídos apenas empiezan a captar. Esta especificidad en la investigación marina es la que marca la diferencia entre un curioso y un seguidor constante del conocimiento natural. Si usted valora esta profundidad, unirse a nuestra comunidad es la mejor forma de asegurar que este tipo de contenido, a menudo invisible para el algoritmo convencional, continúe llegando a su pantalla. La inmensidad de estos abismos no es una barrera para los cetáceos que migran por las costas japonesas, criaturas como el cachalote, que posee la asombrosa capacidad de descender a profundidades de más de 2.000 metros en una sola inmersión. Su fisiología permite que sus costillas se colapsen bajo la presión para evitar fracturas, un proceso mecánico que le permite alcanzar las llanuras abisales y enfrentarse cara a cara con los gigantes del calamar. El enfrentamiento entre un cachalote adulto y un calamar gigante no es una leyenda del folclore marinero. Es un hecho biológico registrado en marcas que aparecen en la piel de los cetáceos, cicatrices circulares dejadas por las ventosas cerradas del molusco. Estas marcas cuentan una historia de lucha por el sustento que ha ocurrido durante millones de años en la oscuridad total.
A medida que las ondas bajan, descubren que el lecho marino está lleno de restos de estas batallas, un cementerio orgánico que sostiene a un ejército completo de carroñeros, desde isópodos gigantes que parecen reliquias prehistóricas, hasta peces con mandíbulas desproporcionadas que pueden engullir objetos de su mismo tamaño. Es un ciclo cerrado de supervivencia, donde nada se desperdicia. Todo se aprovecha en un equilibrio que resulta fascinante de observar. La ciencia moderna nos ha enseñado que el gigantismo en las profundidades de Japón responde a una premisa básica. El frío retarda el envejecimiento y permite que las células alcancen dimensiones que en aguas cálidas serían insostenibles. Al observar estos especímenes, dejamos de verlos como monstruos para verlos como maestros de la resistencia térmica. La lección aquí es clara. Bajo el agua, el tamaño no es un capricho de la naturaleza, es una necesidad estratégica para mantener el calor y la reserva de energía. Por todo lo que hemos analizado hasta este punto, resulta evidente que profundizar en la conducta de estos gigantes es esencial para entender la salud global de nuestros océanos. Si este viaje hacia las zonas oscuras ha resonado con su curiosidad, considere el apoyo a este esfuerzo dándole un me gusta al video, una acción simple que permite que esta investigación llegue a otros entusiastas de la naturaleza marina. Muchos se preguntan por qué, con tanta tecnología a nuestra disposición, todavía nos falta tanto por cartografiar en las profundidades de las fosas japonesas. La respuesta reside en la logística de la oscuridad. Cada vez que enviamos un sumergible, nos enfrentamos a desafíos técnicos que obligan a los ingenieros a innovar sobre la marcha. Materiales que deben resistir la corrosión salina, sistemas de iluminación que corten la densidad de la materia en suspensión y cámaras con sensibilidad extrema. Esta es una carrera contra la propia física. La gran mayoría de estos animales que describimos, desde el cangrejo gigante del Japón con sus patas extensibles, hasta las especies de medusas bioluminiscentes que crean destellos fantasmales, nunca han sido vistos en su hábitat natural sin el apoyo de estos equipos. Cada inmersión es, en esencia, un experimento donde el costo del error es la pérdida de una ventana hacia un mundo desconocido. Cualquiera que analice la distribución de las especies a lo largo de la costa de Honshu, la isla principal de Japón, notará una correlación directa entre las corrientes frías y la densidad poblacional de los cefalópodos de gran escala. Estas corrientes, que traen nutrientes desde el fondo del océano hacia niveles intermedios, funcionan como una cinta transportadora que alimenta la cadena trófica. Este movimiento no es azaroso. Es un sistema altamente eficiente que regula la presencia de los gigantes. Si las corrientes varían por un cambio mínimo en la temperatura del agua, el impacto en estas poblaciones se vuelve inmediato y a menudo devastador. Observar esta fragilidad es lo que otorga gravedad a estas expediciones. Es la comprensión de que estamos frente a un delicado engranaje biológico que depende de condiciones oceánicas precisas. Resulta curioso reflexionar sobre la historia de cómo la humanidad ha interpretado a estas criaturas. Durante siglos, los relatos de los pescadores japoneses sobre la existencia de masas informes bajo las olas fueron descartados por la Academia Occidental como meras invenciones. Hoy, cuando analizamos los registros fósiles y las capturas accidentales del siglo XX, confirmamos que aquellas historias tenían una base científica sólida. La realidad superaba la ficción. Estos animales han habitado las cercanías de las costas asiáticas mucho antes de que las primeras civilizaciones levantaran un asentamiento humano. Somos los recién llegados en un territorio que ellos han perfeccionado a lo largo de eras geológicas.
La humildad es la lección principal que nos deja el fondo marino. La visibilidad es otro factor clave que condiciona el comportamiento. La mayoría de los organismos abisales han prescindido de la visión tradicional. En su lugar, han desarrollado sentidos táctiles o químicos extremadamente agudos. El calamar, de nuevo, es una excepción notable, pues posee uno de los ojos más grandes del reino animal, perfectamente diseñado para detectar las mínimas señales de bioluminiscencia que emiten sus presas. Imaginar la escena, esa luz tenue, intermitente, que delata una presencia en la negrura total, permite entender por qué las técnicas de caza en las profundidades japonesas parecen maniobras de precisión militar. Es una danza silenciosa, donde la detección precoz equivale a la vida y la distracción equivale a una muerte súbita. Estos procesos de especialización extrema nos ofrecen un campo de estudio infinito, y si desea ser parte de los que siguen esta serie sobre la vida abisal, la suscripción en el canal le garantiza no perder la pista de las nuevas inmersiones que estamos preparando. Los estudios más recientes sugieren que, además de las presiones físicas, la composición química del sustrato en las cercanías de las fosas juega un rol vital en el desarrollo de estos animales. La presencia de filtraciones de metano y respiraderos hidrotermales crea microclimas, donde la vida prolifera de manera inusual. Son oasis en medio del desierto abisal. Aquí, el gigantismo se ve exacerbado por la disponibilidad de nutrientes que provienen directamente del núcleo de la Tierra. El cangrejo gigante, cuyas garras pueden alcanzar una envergadura impresionante, es uno de los beneficiarios directos de estos puntos geográficos. Estos ecosistemas son tan específicos que muchas de las especies identificadas no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, convirtiendo las aguas profundas del Japón en un laboratorio biológico único en el mundo, un patrimonio natural que debemos conocer para poder valorar su necesaria conservación. La estructura social, o la falta de ella, en estos predadores solitarios también rompe con lo que solemos asociar a los grandes animales. A diferencia de las manadas de mamíferos, la vida en el abismo es una existencia marcada por el aislamiento. Un calamar gigante se desplaza solo, rastreando su entorno en una vigilancia eterna. Esta soledad, sin embargo, no conlleva debilidad. Al contrario, les otorga una capacidad de respuesta inmediata. No necesitan coordinarse, no necesitan depender de otros. Han optimizado su diseño para la autonomía total. Esta lección de autosuficiencia es, tal vez, la característica más fascinante de toda su biología. Son el epítome de la eficacia evolutiva en un medio hostil, una forma de vida que se ha despojado de todo lo innecesario para mantenerse a salvo de la presión que destruiría cualquier ser que intentara desafiar su dominio en las profundidades. Es este tipo de detalle técnico sobre la autonomía biológica lo que genera debates fascinantes en la comunidad. Por eso, si encuentra valor en este desglose, el hecho de comentar a continuación qué otros depredadores de la fosa le resultan interesantes ayuda a enfocar nuestros futuros reportajes de investigación. A medida que el sol se pone sobre la superficie, en las profundidades, la luz del día es un concepto inexistente. El cambio entre el día y la noche no sucede para ellos de la misma forma que para nosotros. La vida transcurre en una constante atemporal, medida por ciclos de nutrientes y señales eléctricas. Es una forma de existencia que nos obliga a cuestionar la medida del tiempo misma. ¿Cuánto dura la vida de un ejemplar que crece lentamente en el frío, cuya madurez biológica requiere años de espera paciente en una llanura a kilómetros bajo la superficie? Nuestras herramientas actuales aún tienen dificultades para rastrear a estos individuos durante lapsos prolongados,
por lo que todavía mantenemos estimaciones, cálculos basados en la morfología de sus restos y el análisis de sus tejidos tras la captura. La ciencia, en este caso, se construye como un rompecabezas cuyas piezas llegan a la orilla de manera fragmentada, exigiendo paciencia y capacidad de análisis para armar la imagen completa. Las implicaciones de estos hallazgos para la ciencia médica no deben ser ignoradas. El estudio de las proteínas que permiten a estos seres mantener su estructura bajo presiones de cientos de atmósferas está abriendo puertas a innovaciones en la ciencia de los materiales y la biotecnología. Estamos mirando hacia ellos no solo por el asombro que generan, sino porque su propia existencia ofrece claves sobre la resistencia celular al estrés. Lo que hoy observamos en las profundidades del Japón podría, eventualmente, traducirse en tecnologías que mejoren la supervivencia humana en otros entornos extremos, incluso fuera de nuestro propio planeta. Esta conexión entre la observación de animales y el futuro de nuestra tecnología justifica sobradamente cada hora de navegación y cada inversión en submarinos robotizados que las organizaciones científicas dedican al sector. Es un círculo virtuoso de conocimiento que siempre ofrece nuevos caminos de exploración. Todo el ecosistema parece vibrar con una intensidad contenida. La sensación al revisar los metrajes crudos obtenidos por las cámaras de profundidad es de una gravedad absoluta. No hay movimientos innecesarios, no hay exhibiciones de fuerza gratuitas. Todo es economía de movimiento. Cuando un gigante se desplaza, lo hace con la solidez de una nave estelar surcando el vacío. Es esta majestuosidad, esta sobriedad del ser viviente frente a la presión insoportable de un océano que desea aplastarlo, lo que define la experiencia de nuestra investigación. Quien observa con atención, nota que no estamos hablando simplemente de peces grandes o calamares monstruosos. Estamos desentrañando los secretos de una arquitectura biológica que ha dominado las profundidades más oscuras desde mucho antes de nuestra aparición en la superficie terrestre, y esa revelación siempre merece un momento de pausa y reflexión sobre nuestra propia posición en el orden natural. La escala de estos encuentros resulta por momentos difícil de asimilar incluso para los especialistas. Cuando hablamos de los gigantes del mar de Japón, frecuentemente cometemos el error de imaginar una batalla constante por la supervivencia. Sin embargo, la realidad biológica nos dicta otra cosa. Es una diplomacia silenciosa de masas colosales. Existe un tipo de sofisticación en el ahorro energético que desafía lo que conocemos sobre el gasto metabólico en la superficie. Si observamos a un individuo de gran tamaño, su ritmo cardíaco es una lección de gestión de recursos, manteniendo una frecuencia casi imperturbable mientras explora columnas de agua donde la temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación. La lógica de esta calma es impecable. Moverse es costoso y en la oscuridad absoluta no se gasta energía en exhibiciones de fuerza innecesarias. Quien llega hasta este punto de la investigación empieza a entender que la verdadera majestuosidad de la fauna abisal no está en su ferocidad, sino en su absoluta austeridad. Es precisamente esta eficiencia energética lo que marca una diferencia abismal entre lo que imaginamos como un monstruo y lo que realmente habita allí abajo. El mito de la criatura agresiva que caza sin descanso se desmorona cuando analizamos la realidad. Son estrategas del oportunismo. Sus sensores, diseñados a lo largo de eones, detectan cambios de presión y vibraciones en una escala tan sutil que para un ser humano pasarían totalmente desapercibidos. Es un recordatorio, por si hiciera falta, de que la evolución no siempre favorece al más veloz, sino al que mejor entiende el terreno que pisa,
o en este caso, el medio en el que flota. Si este análisis sobre la capacidad estratégica de las especies te resulta revelador, considera suscribirte a este canal. Aquí no solo documentamos la existencia de estas formas de vida, sino que profundizamos en los mecanismos biológicos que permiten su persistencia. Es el tipo de contenido que suele perderse en el mar de información superficial, y estar suscrito te asegura un lugar en la primera fila de nuestras siguientes expediciones documentales. Consideremos ahora la cuestión de la bioluminiscencia. A menudo se piensa en ella como una simple linterna para ver en la oscuridad total, pero la evidencia sugiere algo mucho más complejo. Es un lenguaje, una sintaxis de luces que todavía no terminamos de descodificar con precisión. Imaginen por un instante un despliegue de patrones luminosos que recorren el costado de un ser gigante, funcionando no solo como una señal de identidad, sino quizás como un método de distracción o de comunicación que puede leerse a kilómetros de distancia. Esta tecnología biológica, porque no hay otra forma de llamarla, es una de las áreas más fascinantes que estamos empezando a comprender. Es tan perfeccionista en su diseño que supera cualquier creación de la ingeniería humana en cuanto a eficiencia lumínica. Si lográramos replicar solo una fracción de este fenómeno, los avances en fibra óptica o en sistemas de iluminación eficiente serían sencillamente incalculables. La profundidad, a menudo retratada como un desierto biológico, es en realidad una biblioteca viviente, esperando a que aprendamos a leer sus volúmenes. Cada vez que enviamos un sumergible al lecho marino del mar de Japón, volvemos con preguntas nuevas que invalidan antiguas certezas. Por ejemplo, la resiliencia de estas criaturas ante la presencia de metales pesados y la constante caída de residuos orgánicos es una prueba de una adaptación tan rápida que nos obliga a reconsiderar nuestra escala temporal de la evolución. No estamos viendo procesos estancados. Estamos ante una maquinaria biológica en constante ajuste, una respuesta orgánica a las presiones del entorno que nunca deja de perfeccionarse. Es precisamente esta capacidad de adaptación frente a cambios ambientales que a menudo nosotros mismos provocamos, lo que debería hacernos reflexionar sobre el papel de la intervención humana en estos ecosistemas. Si nos detenemos a analizar cómo los ciclos de corrientes frías en esta región específica actúan como motores de nutrientes, entenderemos por qué el gigantismo es una ventaja evolutiva aquí y no una anomalía. La abundancia de alimento en ciertas franjas de profundidad permite que estos cuerpos, que serían insostenibles en otras condiciones de escasez, crezcan sin encontrar un techo biológico inmediato. Es una cadena donde cada actor tiene su rol preciso. La pregunta que surge inevitablemente es ¿qué sucedería si el equilibrio térmico de estas corrientes llegara a alterarse? No es una inquietud menor. Estamos hablando de la base que sostiene a los depredadores más grandes de la región. Quienes siguen esta serie desde el principio saben que nos enfocamos en hechos verificables y no en especulaciones alarmistas. Y es por esta fidelidad al rigor científico que cada vez más personas eligen apoyarnos con su suscripción. Si este tipo de análisis te ofrece el valor que no encuentras en otros lugares, no olvides asegurar tu acceso a los próximos capítulos a través del botón de suscripción que verás al final de la pantalla. Sigamos explorando el misterio. El comportamiento social de estos gigantes también parece desmentir la creencia de que las grandes profundidades condenan a sus habitantes al aislamiento. Aunque las distancias sean inmensas, existen pruebas que sugieren interacciones sutiles, quizás mediante señales químicas que se desplazan lentamente por el agua. Pensar que estamos solos en la inmensidad suele ser un sesgo humano,
un reflejo de nuestra propia necesidad de ruido y presencia física. La vida oceánica, en cambio, tiene otras formas de manifestar su presencia, a través de la química, de la pulsación de las corrientes y de una conectividad que escapa a nuestra percepción visual inmediata. Ese detalle es, posiblemente, el mayor misterio que aún guarda este mar, la forma en que el silencio es en sí mismo un medio de comunicación denso y cargado de intención. El contraste entre nuestra capacidad de observar desde la superficie y la realidad de los que habitan la zona mesopelágica es una lección de humildad científica. Podemos cartografiar el fondo con sonar de alta resolución. Podemos enviar robots con cámaras de 8K, pero seguimos siendo intrusos en un dominio que no ha sido diseñado para la observación humana. Este es el punto exacto donde la ciencia se cruza con la exploración pura. No venimos con respuestas prefabricadas, venimos a registrar lo que hay. Si valoras esta forma de acercarse al conocimiento de la naturaleza, deja un comentario con la palabra gigante al final de este contenido. Ayuda significativamente a que el sistema recomiende este tipo de investigaciones a mentes curiosas como la tuya y permite que el canal siga financiando estas exploraciones profundas. Cuando hablamos de dominar las profundidades, la palabra suena pretenciosa si la aplicamos al ser humano. Lo que realmente ocurre es que nos vemos superados por la escala de tiempo y espacio de estos animales. La paciencia de un ejemplar que puede permanecer horas al acecho, gastando menos energía de la que nosotros necesitamos para respirar durante unos minutos, pone en perspectiva nuestra propia existencia como especie. Mientras nosotros corremos tras la inmediatez, ellos siguen los ciclos de las mareas profundas, ajenos por completo a nuestro afán por categorizar y dominar. Esta sobriedad es una lección de vida, la lección de saber que, en el orden natural, el silencio y la espera suelen tener mucho más peso que la acción precipitada o el ruido. No hay una meta, no hay una carrera por llegar primero al otro lado del océano. El objetivo es simplemente el mantenimiento del equilibrio. A medida que descendemos más, los colores desaparecen. El espectro visible se apaga poco a poco, dejando solo tonos de azul cada vez más oscuros hasta llegar al negro absoluto. En ese escenario, los ojos, si es que existen, deben especializarse de una forma que nos parece sobrenatural. Imaginemos, por un segundo, ser capaces de ver un solo destello a cientos de metros de distancia, en una negrura donde nuestros propios ojos serían perfectamente inútiles. Esa es la realidad cotidiana de muchos de estos gigantes. Su visión no está adaptada para ver el entorno, sino para detectar la más mínima irregularidad en el vacío. Cada partícula de luz, cada interferencia en el medio, es información valiosa. Estamos hablando de una biología de la sensibilidad extrema, donde la menor percepción significa la diferencia entre la vida y la simple inexistencia. Si esta capacidad de percibir lo invisible te genera la misma fascinación que a nosotros, ya tienes una razón sólida para estar suscrito al canal y no perderte ninguna de las revelaciones futuras sobre la adaptación extrema. Existe una paradoja fascinante en el hecho de que cuanto más aprendemos sobre los animales que habitan las partes más hostiles del mar de Japón, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre la elasticidad de la vida. Muchas de las proteínas que permiten a estos seres mantener su forma original bajo presiones colosales no funcionan igual en condiciones de superficie. Simplemente se desnaturalizarían al instante. La investigación sobre esta estabilidad celular no es solo una curiosidad zoológica, tiene implicaciones directas en cómo nosotros mismos podríamos tratar enfermedades donde el plegamiento incorrecto de proteínas causa un daño irreparable.
La naturaleza ha resuelto el problema de la integridad estructural bajo estrés extremo hace millones de años. Nosotros apenas estamos empezando a tomar apuntes. Es el momento adecuado para invitarte a dejar un like si este nivel de conexión entre la zoología y la tecnología te parece crucial para entender nuestro propio futuro. Avanzamos entonces hacia los sectores que aún permanecen sin mapear completamente. Hay áreas del lecho oceánico en el mar de Japón, donde las corrientes se encuentran con fuentes hidrotermales, creando burbujas de vida que parecen extraídas de mundos alienígenas. La temperatura en estas zonas puede saltar de cerca de 0 grados a temperaturas altísimas en cuestión de pocos metros, creando una interfaz donde la vida desafía todas las leyes de la termodinámica convencional. Aquí, los gigantes no actúan solos, dependen de microorganismos que convierten los químicos en energía, una base de la cadena alimentaria que no necesita del sol. Es una revelación que cambió todo lo que creíamos saber sobre el origen y la persistencia de la vida en nuestro planeta. Si logramos comprender cómo estos sistemas se autorregulan, habremos ganado la clave para entender cómo podría la vida prosperar en lunas heladas de nuestro propio sistema solar. El hecho de que esto ocurra aquí, en nuestro océano, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. La magnitud del desafío nos obliga a mantenernos alertas ante lo que aún no comprendemos. Cada dato recogido por los robots subacuáticos se analiza, no solo para buscar nuevas especies, sino para reconstruir el comportamiento de las que ya conocemos bajo condiciones de cambio constante. No podemos hablar de una normalidad en el océano, porque el dinamismo es su única norma real. Para aquellos que han seguido esta línea de pensamiento, resulta evidente que la profundidad es un lienzo en blanco donde la vida escribe sus respuestas más ingeniosas. Si te encuentras entre quienes buscan ir más allá de lo superficial y entender la mecánica subyacente de nuestro mundo animal, el lugar donde desarrollamos el siguiente bloque de esta investigación es aquí, suscribiéndote y activando las notificaciones para cuando analicemos el comportamiento predador en las zonas abisales. No te detengas aquí, porque el vacío de información que rodea a estos seres gigantes es tan vasto como el propio océano. Hay una tendencia natural a querer llenar los espacios en blanco con teorías fantásticas, pero la realidad, si se estudia con suficiente paciencia, es siempre más impresionante que cualquier ficción. La simple mecánica de cómo un ser logra conservar el calor en una zona donde el agua lo absorbería rápidamente, o cómo logra comunicarse a través de distancias inalcanzables usando destellos, supera con creces lo que cualquier película de ciencia ficción haya intentado replicar jamás. Estamos ante un proceso que es puro, biológico y soberanamente indiferente a nuestra curiosidad, y es precisamente por eso que seguir investigando se vuelve una labor necesaria. Quienes deciden profundizar en estos temas con nosotros demuestran una capacidad de atención que hoy, en un mundo de estímulos rápidos, es un bien escaso y, por tanto, valioso. La invitación sigue en pie. Asegúrense de estar suscritos al canal, ya que es el único modo de garantizar que estas investigaciones puedan continuar, financiando las horas de inmersión y el desarrollo de equipos capaces de capturar estos momentos. Cada suscripción no es solo un número, es el apoyo necesario para que el próximo registro documental sea posible. La inmensidad no se mide solo en metros de profundidad, sino en la capacidad de los seres para encontrar soluciones donde teóricamente la vida debería rendirse. Observar a los gigantes que habitan bajo el lecho del mar de Japón no es solo un ejercicio de biología. Es asistir a un despliegue de ingeniería natural que ha tardado millones de años en perfeccionarse.
Cuando hablamos de gigantes en estas penumbras, no nos referimos a criaturas sacadas de la mitología, sino a organismos que han logrado desafiar la presión hidrostática, esa fuerza invisible que, a miles de metros de profundidad, es capaz de triturar estructuras de acero con la facilidad con la que un animal más pequeño rompe una rama seca. La resistencia de estos tejidos es, por sí misma, una lección de resiliencia orgánica que la mayoría de los estudios apenas comienza a comprender en toda su magnitud técnica. Resulta fascinante pensar en cómo se adaptan sin colapsar. Imaginen un cuerpo que necesita mantener sus funciones vitales mientras toneladas de agua se posan sobre cada milímetro de su superficie. A diferencia de otros animales de superficie, estos gigantes han desarrollado una estructura celular donde los fluidos internos se equilibran perfectamente con el entorno. No hay una batalla contra el exterior, sino una integración total. Esta es una pieza clave que muchos pasan por alto cuando analizan la fauna abisal. Y es precisamente el tipo de detalle estructural que compartimos con aquellos que deciden suscribirse a este canal para profundizar, video a video, en los mecanismos que hacen posible lo aparentemente imposible. La suscripción, que encuentran disponible justo debajo, es lo que permite que continuemos desglosando estos secretos técnicos sin el sesgo sensacionalista que suele empañar el estudio de los océanos. Pero, ¿qué sucede cuando la luz deja de existir? La oscuridad no es un estado estático, es un escenario donde se negocian las reglas de supervivencia. Muchos asumen que la falta de visión es una desventaja, pero estos animales han convertido la ausencia de luz en su arma más letal. No dependen de la vista, sino de la detección de vibraciones. Cada pequeño desplazamiento de agua es una señal, una huella que les permite localizar una presa o evadir un peligro con una precisión que desafía nuestros mejores radares. Es un mundo táctil, donde la distancia se siente a través de corrientes eléctricas o fluctuaciones en la presión ambiental. Este sistema de sensores, integrado en la misma piel del animal, nos recuerda lo mucho que nos falta para llegar siquiera a replicar una fracción de esa sofisticación biológica. Si este tipo de análisis técnico sobre la inteligencia oculta de la naturaleza les resulta revelador, un simple comentario abajo explicando qué otra especie marina les causa curiosidad nos ayuda a dirigir nuestras próximas expediciones de investigación documental. El coste de la ignorancia es alto. Cuando no comprendemos las reglas de este bioma, es imposible medir el impacto de cualquier cambio en las temperaturas de las corrientes profundas. Lo que ocurre en el mar de Japón no es un evento aislado. La conexión entre los mares significa que un cambio en la salinidad o en el flujo térmico en un punto remoto termina por afectar la ruta migratoria de los gigantes que describimos hoy. Muchos se sorprenden al notar que, a pesar de la distancia, los ciclos de vida de estos seres mantienen ritmos que parecen estar sincronizados con eventos globales. Esto no es coincidencia, es el resultado de una especialización que deja poco margen al error. Cualquier alteración climática que nosotros apenas percibimos en la superficie llega a las profundidades con una intensidad multiplicada, forzando a estas criaturas a adaptarse, moverse o, en los peores casos, extinguirse en un proceso que nadie está registrando. Por ello, apoyar este tipo de divulgación con un simple like no es un acto banal. Cada pulgar arriba actúa como una señal para los algoritmos, indicando que hay una audiencia real interesada en la ciencia y no solo en entretenimiento vacío, permitiendo así que esta información llegue a más personas antes de que sea demasiado tarde. Adentrémonos ahora en el concepto de gigantismo abisal.
¿Por qué la profundidad parece favorecer tamaños mayores que en las zonas cercanas a la costa? Las teorías apuntan a una eficiencia metabólica mejorada. A menor temperatura, menor energía gastada para mantener el calor, lo que permite que el excedente de recursos se destine al crecimiento del individuo. Es una ecuación simple, pero que tardamos décadas en descifrar de manera consolidada. Un ser vivo, funcionando como un reactor biológico altamente eficiente, aprovecha cada gramo de nutriente que cae desde la nieve marina, ese constante goteo de materia orgánica que desciende desde la superficie. Aquellos que logran dominar esta logística de recolección de energía crecen hasta alcanzar dimensiones que parecen desafiar la gravedad misma del lecho oceánico. Este ciclo de crecimiento es lento. Estamos hablando de vidas que, en algunos registros observacionales, superan con creces a las de los mamíferos terrestres más longevos. ¿Se imaginan a un individuo que ha visto pasar ciclos geológicos mientras habita en una paz perpetua, ignorante de la actividad humana? Ese pensamiento en sí mismo debería ser suficiente para invitarlos a formalizar su estancia en nuestra comunidad. La suscripción al canal no solo asegura que reciban información verídica, sino que fortalece una comunidad comprometida con la verdad, algo vital si consideramos la cantidad de desinformación que circula sobre los ecosistemas marinos. Quienes se suman ahora, en este preciso momento de la narración, garantizan su acceso a las futuras entregas donde cruzaremos estos datos para entender el futuro de estos gigantes bajo la presión ambiental de nuestro siglo. La capacidad de comunicación de estos gigantes es otro de los velos que apenas empezamos a levantar. No utilizan el sonido de la misma manera que nosotros entendemos la comunicación vocal, sino más bien una suerte de pulsos que pueden viajar kilómetros a través de una columna de agua densa y fría. Si pudiéramos traducir esos mensajes, ¿qué dirían? Probablemente nada sobre la política, el dinero o el tiempo que tanto nos obsesiona. Sus comunicaciones son utilitarias. Localizan compañeros, marcan territorio o señalan la dirección de alimento. Es un lenguaje de pura supervivencia, despojado de los ornamentos innecesarios que nosotros imponemos a nuestra propia comunicación. Esta austeridad biológica es una lección de enfoque. La naturaleza dedica el mínimo esfuerzo posible para conseguir el máximo beneficio. Es la ley de la mínima energía aplicada a la escala de los abismos. Sin embargo, a pesar de este aparente equilibrio, algo está cambiando. Las corrientes que nutren estas profundidades están mostrando fluctuaciones que no se registraban en la escala de tiempo de los últimos siglos. El agua, normalmente una constante, está empezando a comportarse de forma errática. Los gigantes, siempre receptivos a la más mínima vibración, parecen estar alterando sus patrones históricos. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante que guardamos para el siguiente bloque. Si el gigante más profundo comienza a retirarse, ¿qué es lo que viene tras él para ocupar ese espacio? Estamos presenciando una reestructuración de la jerarquía en los abismos sin habernos dado cuenta. Si han sentido que esta información conecta puntos que antes parecían aislados, les invito a dejar un comentario ahora mismo, compartiendo qué les genera más incertidumbre. La pérdida de estos seres o lo que podría evolucionar en su lugar. La interacción de ustedes no solo enriquece el debate, sino que aporta la relevancia necesaria para que este contenido siga destacándose. No olviden verificar su suscripción, porque, como saben quienes nos siguen desde el principio, este es apenas el preludio de un análisis mucho más profundo que nadie más está realizando en esta plataforma. La retirada de estos colosos de la cuenca profunda del Mar de Japón no es un evento aislado ni una anomalía pasajera.
es un síntoma de una arquitectura ecológica que comienza a ceder bajo tensiones inéditas. Cuando los depredadores ápice, aquellos que han gestionado la salud de estas aguas durante milenios, modifican sus rutas, el ecosistema completo pierde su eje de gravedad. Se produce un efecto dominó donde especies subordinadas ocupan espacios para los que no están biológicamente preparadas, alterando la cadena alimenticia de una forma que aún estamos comenzando a documentar mediante telemetría acústica y observación subacuática. La quietud que caracteriza al abismo está siendo reemplazada por un ruido invisible, una reorganización donde el vacío, dejado por los grandes, no es solo físico, sino estructural. Si el gigante desaparece, el equilibrio que ha sostenido la estabilidad biológica durante siglos se fragmenta, obligando a las especies restantes a una carrera adaptativa desesperada. Observar este fenómeno nos obliga a despojar nuestra visión de prejuicios antropocéntricos. Estas criaturas no se mueven por designio humano ni para satisfacer nuestros intereses. Actúan respondiendo a un cambio en la temperatura del agua, en la salinidad y en la densidad del plancton que sustenta la base de toda esta pirámide. Lo que ocurre en el mar de Japón es, en última instancia, el eco de un mundo que reacciona a transformaciones que nosotros, desde la superficie, apenas logramos vislumbrar. La desaparición de los grandes depredadores no es solo la pérdida de una especie, es la pérdida de la memoria del océano. Si esta exploración sobre las sombras más profundas ha modificado su manera de ver el equilibrio marino, la suscripción a este canal es el paso fundamental para continuar esta serie de investigaciones. El costo de mantenerse desinformado en un clima de cambios tan drásticos es ignorar la señal de alerta que la propia naturaleza nos está enviando. Les invito a dejar un comentario sobre qué misterio del océano consideran que requiere nuestra próxima mirada, ya que el algoritmo prioriza voces auténticas en esta investigación. Dejen su like como muestra de apoyo al rigor en el contenido sobre la biodiversidad, pues al final, comprender el destino de estos gigantes es comprender nuestra propia trayectoria en este planeta azul que compartimos.